versículos únicamente porque estamos mirando aquí un milagro dentro de otro milagro. Amén. Es un milagro, alguien necesitaba de un milagro, clamó a Jesús, Jesús estaba en el camino del milagro, y dice la palabra de Dios que de repente aparece una mujer también necesitando de un milagro. Y Jesús tuvo tiempo de realizar el milagro de la mujer y después bendecir la vida del hombre con un otro milagro. Amén. Amén. Si es posible, usted está de pie una vez más en reverencia a la palabra de Dios. Marcos capítulo 5, versículo 21 hasta 25 y posteriormente versículo 35 hasta 43. Aquellos que no tienen Biblia pueden estar acompañando en la pantalla a partir del versículo 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales príncipes de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaba. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba de peor. Aquí de repente Jesús deja de tratar con el hombre y pasa a tratar entonces en este momento con la mujer que tenía el flujo de sangre. Entonces vamos directamente al versículo 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal, del príncipe de la sinagoga, diciendo: tu hija ya está muerta. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña muerta. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Amén. Amén. Quiero predicar en esta noche acerca del camino del milagro. El camino del milagro. Es un camino que todos nosotros en algún momento de nuestra vida caminamos en él. Creyendo o no creyendo, estando consciente o no estando consciente, es un camino que más temprano o más tarde nosotros empezamos a caminar por él. Amén. Oremos al Señor. Padre, en nombre de Jesús, damos de gracias esta noche por la oportunidad que tenemos de escucharnos tu voz a través de tu palabra. Señor, sé que hay hijos tuyos, hijas que entraron aquí en esta noche necesitados de una palabra, necesitados de un mensaje que venga de tu corazón. Y Dios, cada uno de nosotros estamos con el corazón abierto para escuchar tu voz. Si hay alguien aquí en esta noche, Dios, que tú lo conoces de una manera especial y tú quieras hablar, que yo creo que tú, Señor Altísimo, siempre tienes una palabra de amor para nuestras vidas. Habla, que no vengamos a escuchar voz de hombre, pero que tu voz poderosa, sobrenatural.
Señor, yo no tengo problema de decir que yo no soy nada y que necesito de tu gracia y de tu misericordia. Que tú puedas, Señor Altísimo, en esta noche manifestar tu palabra, tu amor, tu gracia. Que tú puedas, Señor Altísimo, manifestar tu perdón, tus maravillas sobre nuestras vidas. Venga tu reino y manifiesta tu gloria de una manera especial. Y que cada uno de nosotros vengamos a salir de aquí en esta noche tocados por ti y conscientes que el milagro llegará. En el nombre de Jesús. ¿Cuánto pueden decir amén? Amén. Puedes sentar en nombre del Señor. Si nosotros miráramos en cualquier diccionario cuál es el significado exacto de la palabra milagro, cada cultura establecerá una explicación distinta delante de esta palabra tan misteriosa, podemos así decir. Normalmente cuando hablamos de milagro estamos relacionando con Dios, con religión, con el sobrenatural. Y milagro nada más es do que reacciones sobrenaturales rompiendo las leyes naturales. Es un milagro. Algunas personas pueden determinar con el avance de la ciencia, creditar algunos milagros a la manifestación química de determinados compuestos químicos, creando una reacción que antes no era conocida porque la gente tampoco conocía los elementos químicos involucrados. Cuando hablamos de milagros, necesitamos comprender que cada uno de nosotros tenemos un concepto distinto uno del otro acerca de qué es un milagro. Por ejemplo, si preguntáramos a una persona que vive constantemente involucrado con milagros, tanto en su vida como en su casa, como en su familia, como en su iglesia, si hablamos de una persona como esta, yo tuve el privilegio de entrar en un monasterio cerrado para el público, por estar acompañado de algunos líderes egipcios en Cairo, exactamente en la región de la tierra de Gosén, al donde fue acampado, al donde fue acogido todo el pueblo de Israel cuando fueron transferidos para el Egipto. Yo tuve el privilegio de visitar un monasterio que está ahí, es un monasterio milenario, un monasterio que ya atraviesa muchos años, millones de años, cientos de años, muchos siglos. Y uno de los monjes que estaban ahí direccionando a nosotros es un grupo cristiano copta que es formado de cerca de 32 monjes. No es un número establecido, fijo, pero que constantemente se cambia de acuerdo con la necesidad de cada persona. Es abierto para cualquier persona que se quiere tornarse reclusa, si quiere cerrar para tener una vida dedicada a la oración. Entonces hay un grupo de 32 monjes en este momento que está ahí en este monasterio. Y tenía delante de tantas cosas curiosas. Cada uno de ellos, todos ellos eran ingenieros, médicos. Algunos eran gente que había hasta se involucrado con NASA, de tan alto que era su nivel de conocimiento. Cientistas. Un grupo de 32, gente altamente calificada, que salieron de la universidad y decidieron dedicar su vida a Dios. Un grupo de 32 hombres. Tiene su manera de vestirse, de afeitar, tiene su manera de caminar, no hablan con cualquier persona, tiene una manera únicamente distinta. Y preguntamos para él: si tú estás haciendo la obra de Dios, o por qué vosotros están aquí cerrados dentro de este monasterio. Y el hombre que guiaba a nosotros, él le decía: nosotros estamos orando por vosotros que puedan salir de aquí. Su vida es dedicada a la intercesión por la iglesia y todo el mundo. Y una de las cosas interesantes es que cada uno de ellos tenía su habitación extremadamente humilde. No podían tener nevera, no podían tener tele, no tenían internet. Tenían internet en la librería, pero que nadie de ellos accesaba porque no tenían tiempo. Y claro, tampoco tenían Facebook. Y no tenían tiempo porque dedicaban su vida a la oración y al estudio de la palabra de Dios. Algo muy especial, fue una experiencia maravillosa en mi vida. Y uno de los pastores que estaba en nuestro grupo preguntó a este monje:
preguntó para él diciendo: ¿y vosotros ven milagros por aquí? Preguntó para él. Y él le dijo: nosotros vivimos milagros aquí todos los días. Todos los días entran personas enfermas aquí. Muchos padres traen sus hijos. Algunos que nunca caminaron, otros que nunca vivieron en la vida. Otros son traídos aquí con AIDS, otros con cáncer, y nosotros oramos y ellos salen de aquí sanados. Y él le dijo: pero que yo voy a enseñar a vosotros otro tipo de milagro. Entonces entró en el autobús con nosotros. Nosotros fuimos cerca de unos 300 metros, 400 metros del monasterio, a donde tenía como que una hacienda, plantaciones en el medio del desierto, de todos los tipos de frutas que tú puedes imaginar. Los bueyes, el ganado que tenía ahí, sé que es muchas veces la gente duda, pero que yo soy un pastor, estoy en el púlpito de Dios predicando la palabra, pero que tenía vacas que parecían elefantes, de tan grande que era. Aleluya. Sacamos fotografía y le he dicho: 20 años atrás era imposible. Los agrónomos, la gente que estudiaba la tierra, venía aquí y decía: es imposible vosotros empezar en una hacienda aquí. Pero que nosotros empezamos juntamente con la oración. Cada ladrillo era un momento de rodilla. Cada ladrillo era un momento de clamar a Dios. Cada instante, cada siembra plantada en la arena que no podía engendrar vida, nosotros oramos. Y le he dicho: que vosotros están mirando aquí era imposible. Plantaciones de todos los tipos de frutas que tú puedes imaginar. Entonces, si preguntara a un hombre de este, a un monje como este: ¿o qué es milagro para ti? Él va a decir: mi vida es un milagro. Amén. Él vive con milagro, respira milagro. Si preguntara a una persona que no conoce a Dios y tampoco está interesada en buscar a Dios, va a decir: ¿qué es milagro? Él puede decir: bueno, milagro no existe. Es una fantasía de la mentalidad de personas religiosas. Yo puedo decir de propiedad particular que esto no es un milagro. Tampoco hace parte del mensaje, ¿no? Alguien que está, es algo sencillo, y alguien está viendo una agujero en la pared. No es efecto especial, mi hermano. Yo puedo decir de propiedad porque yo soy un milagro de Dios. Mi vida fue un milagro de Dios. Mi vida es un milagro de Dios. Mis hijos son milagros de Dios. Mi esposa es un milagro de Dios. Milagro. Existen determinadas y diferentes, distintas reacciones a los milagros, pero que la gente que más se encarga de hablar de milagros, que todavía aún predica de milagros, es la iglesia del Señor Jesús. Porque tenemos un libro y tenemos un Dios en nuestra vida que testifica de este libro, que es la palabra de Dios, de que Él continúa realizando milagros. 2 Corintios capítulo 4, versículos 16, 17, 18 y hasta versículo 19, dice la palabra de Dios: porque nosotros, aunque nuestro hombre exterior se corrompa, nuestro hombre interior todavía se renueva de día en día. Porque nosotros no miramos para las cosas que se ven, porque nuestra leve y momentánea tribulación produce en nosotros un eterno peso de gloria, lleno de toda la alegría. Y él continúa diciendo que nuestra leve y momentánea tentación, luchas, no puede derribar nuestras vidas, porque nosotros no miramos en las cosas que vemos, pero que miramos en las cosas que nosotros no podemos ver. Porque las cosas que miramos sí pasan, versículo 19, pero las cosas que nosotros no miramos sí quedan para toda la vida eterna. Amén. Servir a Dios ya es un milagro en nuestra vida. Dios entrar en tu ser y tú hablar con Dios y escuchar a Dios y Dios escuchar a ti es un milagro que era imposible, pero que a través del amor de Cristo tú estás donde tú estás. Y es un relacionamiento de cada día. La iglesia todavía es la gente, la institución que aún sostiene el principio, la vida de milagros. Cada uno de nosotros que estamos aquí, de alguna manera estamos esperando un milagro. Amén. Quien no vive un milagro está para vivir, y quien no está para vivir tiene una promesa que vivirá un milagro muy pronto. Nuestra vida está bombardeada de milagros.
Cuando viene un diagnóstico del médico, nosotros decimos amén, pero que hay un Dios que todavía aún hace milagros. Cuando las puertas están cerradas, alguien habla diciendo llegó el fin, pero que tenemos una palabra diciendo que hay un Dios que todavía abre puertas. Cuando pensamos que ya no hay salida para nuestra vida, que llegamos al final, que ya no hay esperanza, hay un Dios que entra diciendo estaré todos los días con vosotros hasta el final del siglo. Dios es que dar la última palabra, y la última palabra de Dios nunca es de derrota y siempre de victoria. Al donde nosotros vamos a vivir es una vida de milagros. Solo el hecho de sermos transferidos de la vida de la tierra para la vida eterna con Dios ya resulta en un milagro incomparable sobre nuestras vidas. Alguien puede decir, pastor, ¿cuál sería un milagro más grande que es registrado en la Biblia? Alguien podría decir, bueno, fue el hecho de que Moisés con una vara tocado el mar rojo, se abrió y la gente atravesó. Pero que yo diría no. Alguien podría decir, fueron las codornices que fueron enviadas en el medio del desierto y alimentó millones de personas. Yo podría decir no. Alguien podría decir la resurrección de Lázaro registrada en el capítulo 11 de Juan, y yo diría no. El milagro más grande, desde mi punto de vista, es el cambio que Dios realiza en la vida del ser humano. Una vida que antes estaba destinada a la muerte, ahora está restaurada, justificada, santificada delante de Dios y pasa a vivir la vida eterna. Aleluya. Dios tiene esto en tanta consideración que en muchos textos bíblicos, delante de necesidades visibles de una sanidad, de una resurrección, de un ciego tornar a ver, de una persona tener su hijo resucitado, Jesús se preocupaba antes de todo con el corazón de la persona. Y él primero trataba de la salvación, porque él mismo declaró diciendo, es mejor entrar en la vida eterna faltando un ojo o una pierna do que perder la vida eterna. Nuestro ser, nuestra alma, nuestro corazón es mucho más importante do que cualquier sanidad exterior que nosotros podemos vivir en nuestra vida. Milagros de Dios, todos nosotros necesitamos. Algunos necesitan la familia, otros necesitan la casa, otros necesitan el matrimonio, otros necesitan que salga un matrimonio, ya es un milagro. Otros necesitan de una puerta de empleo financiera, otros necesitan de una cura de su vida, otros necesitan diversos tipos de milagros. Cada uno de nosotros conocemos a Dios y cada uno de nosotros estamos en el camino del milagro todavía. Milagro, la necesidad de un milagro. Cuando hablamos de la necesidad de un milagro, no estamos hablando únicamente de una puerta, de algo visible. Estamos hablando de la necesidad natural que nosotros tenemos de una intervención de Dios en nuestra vida. Todos nosotros necesitamos en alguna área de nuestra vida del toque sobrenatural de Dios, de la mano de Dios interviniendo cuando todas las manos fallaron. La intervención de Dios en nuestra vida es algo que se pasa en toda la humanidad, independiente de la posición, de la cultura, de la mentalidad, del conocimiento, si es una persona famosa o si es una persona desconocida, si es una persona necesitada o si es una persona llena de dinero. Todos nosotros en alguna área de nuestra vida necesitamos de un toque de Dios. Todos. La persona estando consciente o no consciente de Dios. Por ejemplo, recientemente yo estaba hablando con algunas personas en relación a Karl Marx. Aunque no fue la persona que idealizó la teoría de la evolución, pero que fue la persona más conocida por su idea. Y descubrieron hace cosa de algunos meses una carta que le escribió a uno de sus empleados diciendo que Dios te acompañe cuando estaba en la vera de la muerte de la persona. O sea, hasta una persona que toda su vida declaró que Dios no existía, que todo viene de un Big Bang que explotó en el universo, él llegó a un punto de decir que Dios te acompañe. Tú necesitas de una intervención de Dios en tu vida. Y una cosa que me encanta es que Dios siempre está dispuesto a intervenir, a tocar,
a cambiar, a realizar un milagro en nuestras vidas. Amén. Cada uno de nosotros. La Biblia habla de las diferentes clases de personas que fueron tocadas por Dios, que recibieron un milagro, que necesitaban de un milagro. Y la Biblia habla desde el rango de los más altos generales, de los imperios medievales, como fue el caso de Naamán, que tenía lepra en su cuerpo, que cuando llegó delante del profeta de Dios, el profeta de Dios habló diciendo: vete al río Jordán e entra en el río 7 veces. Y la palabra de Dios que le hizo. Pero que la Biblia no habla solamente de la gente grande, de la gente alta, como fue el caso de Faraón. No hubo un líder en su época más grande, más poderoso, como fue el caso de Faraón. Y aún así, en más de una ocasión, hablando con Moisés, de la palabra de Dios que le hablaba diciendo: y pido que tú clame a Dios por mi vida, necesitando de una intervención y de un milagro. La Biblia también habla de personas que no tenían que comer, que no tenían donde trabajar, enfermas, pero que hasta estas personas Dios fue al encuentro de ellos y tocó sus vidas, levantó paralíticos, resucitó muertos, paró, cesó las lágrimas de una madre que perdía a su hijo. En todas las clases la Biblia habla que Dios interviene en la vida de las personas. Dios siempre está dispuesto. Porque, pastor, porque que todos nosotros somos necesitados de una intervención de Dios de un milagro. Simplemente porque nuestra vida llegará a un determinado punto al donde todas las cosas fallarán. Los hombres fallan, el sistema falla, el dinero falla, la salud falla, el amor falla, el amor humano falla. Pero que en esta hora, cuando todo ya no funciona más, que nosotros necesitamos acordar de que hay un Dios que está dispuesto a entrar en tu vida y derramar un milagro, una victoria en tu casa y tu familia. Amén. ¿Están conmigo aquí? Dígame. Amén. Jairo, este texto que nosotros miramos, habla que era un hombre de una determinada posición extremadamente considerable. Y la Biblia habla de manera específica que él era uno de los príncipes de la sinagoga. Cuando miramos sinagoga, inmediatamente imaginamos una reunión de gente religiosa, como es hoy. Sinagoga hoy tiene un significado de una iglesia de los judíos. Sinagogas, que se reúne a los sábados, es formado de un mínimo de 10 personas. Aquí mismo en Barcelona tiene una de las sinagogas más viejas de toda Europa, muy conocidas, son extremadamente reservadas, limitadas a sus miembros, pero que en este tiempo un principal de la sinagoga no era un religioso apenas. Estamos hablando de una cultura teocrática, una cultura que adoptaba los principios de Dios para establecer como legislación y leyes para su pueblo. Y dice la palabra de Dios que este hombre, en la posición de un príncipe, de uno de los principales, de uno de los jefes, otra versión habla un oficial de la sinagoga, estamos hablando que era un hombre que tenía un privilegio, una posición privilegiada dentro de la política, dentro de la sociedad, tenía accesos, entraba en lugares que personas normales como nosotros no entrábamos. Era una persona extremadamente valorada por la sociedad. Tenía dinero, tenía coche, tenía vacaciones 3-4 veces por año. No necesitaba pagar impuestos. No necesitaba pagar impuestos. Era una maravilla, hermano. Una maravilla. Aunque eran personas religiosas, todavía tenía una influencia y un impacto en la sociedad sin comparación. Pero que este hombre fue tocado en la área que más le dolía a él. Fue tocado de la palabra del Dios, este texto que llegó al punto fue tocado de manera tan fuerte que llegó al punto de salir de donde estaba y ir al encuentro del hombre que más amenazaba su religión. Porque la gente piensa que Jesús es religioso. Jesús no es religioso. Jesús
Él vino exactamente para traer una connotación, una idea. La palabra religión quiere decir unión con Dios. Y muchas veces la gente cría entidades, mentalidades, denominaciones para determinar la unión de Dios con la humanidad, pero que no. Dios une a nosotros a través de la sangre de su Hijo Jesucristo. Y Jesús vino exactamente para decir que creer en Dios, seguir a Dios, adorar a Dios no es una actitud religiosa, pero que una actitud de relacionamiento, de amor de hijo hacia un padre. Delante de esta realidad encontramos Jairo siendo tocado en una área. Si fuera con él todo bien, él podía llamar a un médico, podía morir tranquilamente, no estaba preocupado, pero que tocó en su hija. Una niña, dice el texto bíblico, de 12 años de edad. Tocó en una área a donde él no tenía dominio, no podía hacer nada. Tocó en una área que le causó un dolor, un impacto sin igual, que hizo él tener reacciones que normalmente en otras situaciones él jamás iría a hacer nada. Dice el texto bíblico que Jairo fue a buscar a Jesús, y llegando delante de Jesús se postró delante de él y clamó a Jesús. Él solo tenía dos opciones. ¿Cuántas opciones? Una era hundirse completamente y decir: no hay salida para mí, no hay chances para cambiar las circunstancias de mi hija, no hay cómo yo salir de esta situación. Era la primera opción. Y la segunda opción era decir: yo voy a buscar la fuente de la vida, yo voy a buscar a aquel que tiene el poder de resucitar a los muertos. Voy a hablar con aquel que yo ya lo he visto sanar la vida de personas, resucitar la vida de personas, cambiar familias. Entró en algunas ocasiones, yo lo veo entrando en una casa y al donde tenía lágrimas, la gente salió sonriendo y adorando a Dios. Voy en busca de este. Todos nosotros tenemos en algún punto de nuestra vida estas dos opciones delante de nosotros: hundir y aceptar las circunstancias como están, o dos, buscar a Dios e empezar el camino del milagro sobre nuestras vidas. Amén. Cada uno de nosotros. Quizás tú estás siendo en este momento desafiado a elegir una de las dos opciones: abrir mano de todo, desistir de todo, hundirse completamente, aceptar las circunstancias, o dos, levantar la cabeza y decir: voy a adorar a Dios, voy a buscar a Dios. Sé que Dios es poderoso para cambiar esta circunstancia. Él cambió ayer y Él puede cambiar hoy. Él me sanó ayer y me puede sanar hoy. Él entró en mi vida ayer y puede entrar otra vez hoy. Hay un Dios que todavía la última palabra que cuenta es la palabra de Él. Amén. Diga esto para alguien cerca de ti: la última palabra es de Dios. Dios tiene la última palabra. Cuando nada más funciona, la palabra de Dios tiene poder de funcionar y de tocar nuestras vidas. Jairo entonces empieza esta caminada y le da algunos pasos que lo llevaron a llegar a la victoria. Llegar a la victoria. Una de las cosas que yo aprendí a lo largo de la vida caminando con Cristo es que existen determinados pasos que son necesarios para recibirmos determinadas cosas de Dios. No estoy hablando de una negociación con Dios. Dios, yo voy a me vestir de esta manera para que tú me bendiga. Dios, yo voy a dar una ofrenda para que tú vengas a traer un milagro sobre mi vida. No funciona de esta manera. O que funciona son actitudes que activa el mundo espiritual. Son actitudes que Dios incentiva a nosotros a través de su palabra. Que cuando nosotros tomamos estas actitudes, algo se pasa en el mundo espiritual que Dios no resiste. Dios se levanta de su trono y viene al encuentro de su iglesia. Son actitudes que están disponibles, que no están fuera de mi vida, tampoco fuera de tu vida. Son cosas que Dios pone en su palabra para que vengamos a seguir pasos
Los pasos que yo voy a dar ahora pueden hacer la diferencia completamente en tu vida. ¿Cuántos aquí están esperando un milagro? Diga amén. Amén. Si tú estás esperando un milagro, por favor, adopte estos pasos en tu vida a partir de hoy. Dios te va a venir al encuentro de tu vida. Pastor, ¿de dónde nosotros sacamos esta idea? De que actitudes en la tierra crían actitudes en el cielo. Jesús habló diciendo: pega en la puerta, que alguien vendrá y abrirá la puerta para ti. Amén. Busca, que alguien vendrá y te ayudará a hallar. Busca, clama, llora, que hay cosas que hacemos en la tierra que activa. Dice la palabra de Dios que el profeta Daniel necesitaba de un milagro en Jerusalén. Y dice la palabra de Dios que él se puesto de rodillas clamando por Jerusalén. Y vino un ángel al encuentro de él. El ángel llegó 21 días después. Para nosotros parece que es un retraso demasiado para un ángel. Principalmente nosotros que vivimos en una sociedad de la hora. Yo envío un mensaje, tengo que recibir el retorno ahora. Yo compré un McDonald's, tengo que esperar ahora, va a salir ahora. Hasta crearon leyes para que cuando tú haces un orden en un restaurante, dentro de un determinado espacio, tiene que entregar la comida para ti. Porque si no, si retrasar demasiado, tú no necesitas pagar, tú no eres obligado. O sea, vivimos en una sociedad de la hora, de todo ahora, justo, tiempo justo, sin tiempo, todo inmediato. Y el ángel le retrasa 21 días y llega para Daniel diciendo: Daniel, cuando tú se puso de rodillas, en el momento que tu rodilla tocó en el suelo, Dios ya envió la respuesta sobre tu vida. Aleluya. Entonces hay cosas que yo hago y que tú haces en la tierra que activamos el mundo espiritual en favor de nuestras vidas. Hay pasos que nosotros podemos mirar en este texto de Jairo, que este hombre, un hombre necesitado de un milagro, y teniendo su milagro del otro lado, él viene al encuentro de Jesús. Al donde él estaba no podía hacer nada, pero que él viene al encuentro de Jesús, toma la mano de Jesús y empieza a caminar 7 pasos hasta llegar al milagro. Cuando él llega aquí, el milagro ya está en sus manos. Hubo desafíos, hubo retos en el medio del camino, porque mientras nosotros caminamos hacia un milagro, siempre existirá retos que va a desafiar tu vida. ¿Están conmigo? Digan. Amén. Primero, di la palabra de Dios. Ponga ahí, es mejor tú de ahí lo que yo de aquí. Él reconoció que necesitaba un Milagro. Él reconoció que necesitaba un Milagro. milagro. Todo milagro nace de una necesidad. Amén. Amén. Dios no es un Dios que no hace cualquier cosa sin ningún sentido. No que Dios está ocupado demasiado, está liado en el cielo. No. Es porque todo lo que Dios hace, hay un propósito en las acciones de Dios. Todo mover de Dios, di la palabra de Dios que todo coopera para el bien de aquellos que aman a Dios. Todo que es realizado en la tierra, todo el viento que sopla, todas las puertas que abren, todas las manifestaciones de Dios, hay un propósito de Dios. Y reconocer que necesita de un milagro es el primer paso hacia el milagro de Dios. Reconocer un milagro, reconocer que necesita de una intervención de Dios, reconocer que sin Dios nosotros no vamos a llegar a lugar ninguno, reconocer sabiendo que hasta aquí yo puedo realizar, pero que a partir de aquí no. Una de las razones que más causa muerte en el mundo de hoy es el exceso de estrés en la vida de las personas, porque el estrés va a desarrollar otras emociones, dentro de ellas la frustración, dentro de ella la angustia, dentro de ellas la tristeza, el bloqueo de los relacionamientos y muchas otras cosas que podríamos hablar aquí del punto de vista de la psicología. Pero hay un texto en la palabra de Dios que habla que clama a mí y yo te responderé y anunciaré cosas grandes y firmes que tú no sabes. Reconocer que necesita de un milagro activa en nosotros la necesidad de buscar un Dios
que tiene el poder de realizar todo en tu vida. Reconocer que necesita de una intervención divina. Cuanto más temprano reconocemos, más cerca de Jesús nosotros llegamos. Dice el texto bíblico que este hombre Jairo tardó reconocer que necesitaba de un milagro. La posición que él tenía, una posición extremadamente privilegiada, y en el momento que estaba, en la posición que él estaba, en la posición que Jesús estaba veniendo, dice el texto bíblico que él no podía se acercar de cualquier manera de Jesús. Su grupo de fariseos no permitía que él se acercara de Jesús. Juan capítulo 3 habla de un otro fariseo que tuvo una actitud semejante al de Jairo, llamado Nicodemos. Él fue por la noche cuando nadie podía mirar, que él fue a buscar a Jesús. Y este hombre, ¿por qué, pastor? Que este hombre tardó reconocer que necesitaba de un milagro. Porque cuando él se acerca del Señor Jesús, él le habla diciendo: Señor, necesito que tú hagas algo en mi casa, porque mi hija está al borde de la muerte. Él no fue a buscarla a Jesús cuando la hija empezó con un dolor de cabeza, cuando la hija sintió náuseas, cuando la hija estaba diciendo que sentía así mareada. Él le fue a buscar cuando he dicho: si tú no venir hoy, mañana yo no veré mi hija. Llegó en el último punto. Nosotros somos maestros en no reconocer que necesitamos de ayuda. Hace parte de nuestro ADN. Si tú no sabías, tú vas a saber de esto a partir de hoy. Somos maestros en decir que no necesito de ayuda, no necesito de Dios, no necesito de alguien, voy a vivir mi vida solo. Somos así desde el principio. Tenemos dificultades de reconocernos que sin Dios nosotros no podemos realizar nada. Tenemos una dificultad de reconocer de que el Señor es que puede realizar y llevar tu vida a donde nosotros no podemos ir solos. Hay sueños, hay proyectos de Dios dentro de cada uno de nosotros. Hay propósitos de Dios, y para llegar con este propósito muchas veces mis piernas no me llevarán, tus manos no te llevarán hasta un cierto punto, pero que va a llegar un momento que Dios va a decir: hasta aquí tú caminaste, a partir de aquí yo voy a llevarte en mis brazos. Reconocer que necesitas de un milagro es reconocer que sin Dios nosotros no podemos hacer nada. Y cuanto más temprano yo reconozco esta necesidad, más temprano yo voy a buscar la persona de Jesús. No reconocer es transferir responsabilidades. Hablando de nosotros brasileños aquí, hay algo que nosotros llamamos en Brasil del o jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro sería como si fuera, ¿o qué en castellano? O truco, el atajo. El atajo, sería más o menos eso, ¿sí? El atajo brasileño. O sea, nosotros brasileños tenemos algo, una otra palabra que justifica esto, que es la gambiarra. ¿Cómo llama gambiarra en castellano? ¿Existe? ¿Existe aquí también? Chapuza. Chapuza. Una chapuza. Chapucero. Sería más o menos esto aquí. Sabemos que para poner esta plancha aquí en esta mesa necesitamos de tornillos. Necesitamos de tornillos. Pero yo conozco una cola, un pegamento que va a funcionar casi igual. Nosotros brasileños somos así. Muchas veces intentamos desfasar, pero que somos siempre así. No, vamos a intentar de esta manera y transferimos la responsabilidad para otras cosas. Transferimos. Vamos a intentar de esta manera que funcione. Vamos a hacer de esta manera que funcione. Y sé que no es solo los brasileños que hacen, pero que hablando de nosotros es mejor todavía, porque sé que Dios está hablando. Y son tan creativos, los chapuceros son tan creativos que hacen cosas, hermano, que hasta los cientistas tienen duda de qué están haciendo. Rompe una sandalia, una chancla, rompe una chancla, ellos buscan un tornillo que pasa, un clavo que pasa por bajo, hasta el grampo del pelo, ¿grampo qué llama? Horquillas, sí. ¿O qué? Horquillas. Coge las horquillas del pelo y los pone ahí abajo y sale caminando. Nadie está viendo, pero que hago chapuza. Somos maestros de hacer estas cosas.
hay cosas que nosotros necesitamos reconocer. El problema es que las chapuzas funcionan hasta un determinado tiempo. Los pegamientos no sustentan completamente. Hasta romperán a cualquier momento. El problema es que nosotros corremos las chapuzas y empezamos a poner en nuestras vidas. Vamos llevando la vida de cualquier manera. Va a funcionar. De la manera que estoy haciendo va a funcionar. Y vamos caminando. ¿Por qué que tú estás pasando esta lucha? Estoy pasando esta lucha porque no asume, no reconoce que necesita de un milagro. Estoy pasando esta lucha porque mi abuelo pasaba este tipo de lucha. Y mi padre también pasó este tipo de lucha. Y ahora yo estoy pasando esta lucha. ¿Por qué que tú no eres una persona feliz? Mi abuela no era feliz. Mi abuelo tampoco. Mi madre no fue feliz y tampoco yo seré feliz. Empezamos a transferir las responsabilidades. E empezamos a buscar soluciones para nuestro problema cuando solo Dios es que puede intervenir en nuestras vidas. O que nosotros necesitamos muchas veces no es de un trabajo nuevo, es cambiarnos la manera que tratamos nuestro jefe. O que necesitamos muchas veces no es de una esposa nueva, es pasar a tratar a la esposa de una manera más amable. O que yo necesito muchas veces no es un coche nuevo, es saber cuidar mejor de las cosas que ya están en mis manos. O que yo necesito ahora no es de un amigo dentro de la universidad de que puede abrir una puerta para mí. No, yo necesito estudiar más. O que yo necesito no son de chapuzas que intento buscar en todos los sitios. Son las cosas que yo necesito mirar hacia dentro de mí mismo y decir, si yo poner Dios en esta circunstancia, sé que Dios va a hacer lo que el hombre no puede hacer. Si yo invitar a Dios y llegar para Dios, parece que es algo tan sencillo, pero que se torna un gigante para ser vencido para ciertas personas. Se arrodillar delante de Dios, clamar a Dios y decir, Dios, yo necesito de tu ayuda. Muchas veces Dios es el único a saber. Cuando llegamos para Dios, decimos, Dios, estoy con un problema en mi casa. Estoy con un problema en mi trabajo. Estoy con un problema en mi carácter. Dios llega para nosotros y habla así. Yo ya sabía. ¿Por qué? Porque todo el barrio ya lo sabe, querido. Porque buscamos todas las soluciones y menos en Dios. Jairo tardó en reconocer y casi perdió su hija. Llegó para Jesús y ha dicho, Señor, mi hija está necesitando de una intervención tuya. Dios quiere hacer parte de tu vida y todas las áreas. Dios quiere hacer parte de tu matrimonio. Dios quiere hacer parte de tus emociones. Dios quiere hacer parte de tus sueños. Dios quiere hacer parte de tus sentimientos. Dios quiere hacer parte de todos los proyectos que están dentro de ti. No permita que Dios sea el último. Ponga a Dios en primero. Reconozca que sin Dios nosotros no llegamos en lugar ninguno, pero que con Él llegamos más temprano y de manera más eficaz do que cualquier otra manera posible. ¿Están conmigo? Díganme. Segundo, dice el texto bíblico, pon ahí, mi filho. Vamos a leer juntos, 1, 2, 3. Decidió asumir una nueva posición. Él decidió, la posición de Jairo era una posición extremadamente privilegiada. Era una posición que el hecho de necesitar de un milagro, porque el hecho de necesitar de un milagro forzó a Jairo a bajar de la posición de fariseo y se acercar a los pies de Jesús. Y encontramos a Jairo ahora en el versículo 23 de rodillas a los pies de Jesús diciendo, por favor, Señor, entra en mi vida y cambia mi historia. Él tuvo que cambiar de posición. Y todavía hablando acerca del principio de reconocer. Cuando nosotros reconocemos, diga conmigo, cuanto más temprano yo reconocer, menos dolor yo voy a sentir. Cuanto más rápido yo reconocer y buscar a Dios, menos dolor yo voy a sentir. Es sencillo. Menos dolor.
de la palabra de Dios. En el mismo texto, que es el milagro que está dentro de este milagro, dice que una mujer ya había pasado 28 años gastando dinero, todo lo que tenía, con médicos y gente de todos los sitios. Había gastado todo. Si ella hubiera buscado a Jesús en el primer lugar, había economizado demasiado dolor de cabeza. Dios siempre está listo para bendecir tu vida. Dígame. El problema es que nosotros nos acordamos de buscarlo muy tiempo después. Hay una pequeña historia. Antes de hablar de este punto aquí, me gustaría de compartir. Ya conté esta historia aquí una vez. Y como hay gente nueva en la iglesia, me gustaría de contar otra vez. Había dos niños, Juanito y Margarita. ¿Quién eran los dos niños? Juanito y Margarita. Juanito y Margarita todas las vacaciones iban para la casa de la hacienda de la abuela. Todas las vacaciones iban. Y de costumbre, la abuela hacía la comida y cuando terminaba dejaba los platos para ellos lavar. Entonces ellos entraban en acuerdo, Juanito y Margarita. Entraban en acuerdo diciendo: hoy yo voy a lavar los platos y mañana tú lavas los platos. ¿Está bien? ¿De acuerdo? De acuerdo. El primer día se quedó Margarita. Margarita se quedó limpiando mientras Juanito fue a coger su tirachinas. Cogió sus tirachinas y fue a jugar con los animales de la abuela. Empieza a echar piedra en uno, en el otro. Y de repente él le acerca la punta del oído del pato de estimación de la abuela. Y el pato de estimación es aquel pato. Yo ya tuve dos patos. Era o papá y a María Palito. Y los dos caminan como si fueran dueños de la hacienda. No hay perro, no hay gato que lo hace sentir miedo. Él camina por todos los lados tranquilamente. Él es pato, grande, bonito. Es aquel que no, siempre sonreía en la Navidad de los pavos que mueren, porque él nunca es elegido para morir. Es especial. Es aquel que fue criado desde pequeñito, con mucho cariño, y es acompañado por toda la familia de la hacienda. Pero que el miserable de Juanito acertó bien la cabeza del pato, y el pato no necesitó de dos piedras. Murió en la primera. Él murió en la primera, automáticamente él corrió, abrió un agujero, enterró el pato, guardó y salió. El día siguiente, él llegó para la Margarita, llegó para Juanito y habló diciendo: hoy es el día de tú lavar los platos. Y él le ha dicho: no voy a hacerlo. Y él le ha dicho: sí que tú vas, porque hoy te toca, hoy es tu día. Y él le ha dicho: no voy a hacerlo. Y él le ha dicho: sí, seguro que tú vas. Y mañana también. Y él: no, pero que mañana es tu día. Él dice: no, y tú vas a lavar toda la semana. Y él le ha dicho: ¿por qué? Porque si tú no lavas los platos, yo voy a decir para la abuela al donde tú enterró el pato. Juanito, conociendo a la abuela, lavó el plato el primer día. Segundo día él llega con toda humildad del mundo, manso, y habla: Margarita querida, hermanita de mi corazón, hoy es el día que te toca lavar los platos. Y él le ha dicho: no, hoy tú vas a lavar otra vez. ¿Por qué? Porque si tú no lavar, yo voy a contar para la abuela donde tú enterró el pato. Así fue el segundo día, el tercer día, toda una semana. Ya está entrando la segunda semana. Las puntas de los dedos de Juanito, por causa de la miserable de la lejía, ya estropeaba todo. Estaba en la carne, estaba completamente herido, sufriendo dolor. Digo conmigo, sufría dolores. Y él ya no soportaba más. Entonces le dijo: yo voy a contar para la abuela. Él crió coraje, subió, porque la abuela tenía la costumbre de tricotear, hacer tricot, hacer crochet, sentada de arriba en su silla de balanzo, tranquila, mirando las cosas. Y él llega diciendo: abuelita, ya de mi corazón, tengo algo para contarte. Y él le ha dicho: cuéntame, hijo, ¿qué pasó? Y él le ha dicho: hace una semana que yo estaba jugando con mis tirachinas y de repente yo eché una piedra y maté el pato de estimación de la hacienda e enterré el pato bajo del árbol de mango. Y la abuela ha dicho: yo ya lo sabía.
Ya sabía. Sí, yo ya lo sabía. Y yo sufrí toda esta semana. Mira cómo están mis dedos. Y tú ya sabes. Sí, yo ya sabía. Porque yo estoy sentado aquí arriba y estoy mirando todo lo que pasa en la hacienda. Muchas veces nosotros sufrimos porque no queremos ser acerca de Dios y hablar con Dios de las cosas que Dios ya lo sabe. Reconozca, suba para hablar con la abuela, porque la abuela ya sabe dónde el pato está enterrado. Mira para tu hermano y diga para él: cuenta dónde tú enterró el pato. Dios ya lo sabe. El problema es que nosotros pensamos que Dios es un coitadito que está ahí sin saber lo que pasa. Si queda ahí, mira, no, Dios ya sabe lo que pasa en nuestras vidas. Y Jesús ya sabía que se pasaba con la hija, al punto que Jairo, alguien llegó para Jairo y habló diciendo: tu hija está muerta. Jesús: no, tú estás equivocado, le está dormindo. Yo sé lo que se pasa en la vida de ella. Jesús sabe lo que se pasa en tu vida. Él solo está esperando una oportunidad que tú reconozcas e invites para dentro de tu vida. Porque si tú invitar una vez, tú no vas a necesitar de dos. Porque a donde le entre, le hace morada, Él cambia nuestra historia, Él cambia nuestra vida en el nombre de Jesús. ¿Quién aquí un día ya fue cambiado por el Señor? Dígame amén. Segundo punto, Él decidió asumir una nueva posición. Él cambió su manera de ser. Él bajó en la posición que estaba en la sinagoga. Era imposible de se arrodillar bajo